Hola, hoy vamos a hablar del equilibrio químico. Para cualquier reacción genérica A moles de A más B moles de B quedan C moles de C más D moles de D, existe la reacción inversa, es decir, C moles de C más D moles de D, que, yendo para el otro lado, dan A moles de A más B moles de B. Esto siempre ocurre para todas las reacciones. En algunas, esto sucede en mayor medida para un lado que para el otro, por lo tanto nosotros casi ni siquiera notamos la flecha de vuelta. Ahora, cuando nosotros llegamos al equilibrio, es decir, cuando la velocidad que va para un lado es igual a la velocidad que va para el otro, nos encontramos en una situación en donde las concentraciones de los reactivos y de los productos se mantienen constantes. Cuando nosotros llegamos a esa situación, podemos plantear una constante de equilibrio, es decir, una K. Tenemos una Kc y una Kp. La constante de equilibrio va a ser igual a las concentraciones de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos multiplicados entre sí, dividido las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos multiplicados entre sí. Estas concentraciones corresponden a las concentraciones que se mantienen en el equilibrio. Siempre que estemos en equilibrio se mantendrá esta relación. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de gases, podemos plantear la Kp, es decir, una constante con respecto a las presiones, que tiene una forma muy similar, simplemente cambiando concentración por presión. Entonces, nos queda la siguiente relación. Bien, veamos un ejemplo. Conocer la constante de equilibrio de una reacción nos permite predecir cuáles serán las concentraciones y o las presiones de los reactivos y de los productos cuando lleguemos al equilibrio. Por ejemplo, tomemos la reacción en la que dos moléculas de yoduro de hidrógeno se encuentran en equilibrio con una molécula de yodo 2 gaseoso y una molécula de hidrógeno 2 también gaseoso, todos gaseosos. Bien, vamos a una tabla que alguien midió experimentalmente y encontramos que Kp para esta reacción a 600 Kelvin vale 54,4. Ahora, ¿cómo podemos averiguar las concentraciones en el equilibrio para esta reacción? Lo primero que debemos hacer es expresar la constante. En este caso, Kp va a ser igual a la presión de hidrógeno 2 por la presión de yodo 2, ambos elevados a la 1, dividido la presión de yoduro de hidrógeno elevada al cuadrado. Bien, entonces, vamos a marcar dos momentos. Un momento inicial, que nos imaginamos que es el momento ni bien mezclamos los reactivos, o en este caso, en el momento en el que ponemos el ácido iodídrico en nuestro recipiente, y cuando llegamos al equilibrio. En el momento inicial, vamos a decir que teníamos una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Esto sería un dato del problema. Presión inicial igual 1 atmósfera. Y inicialmente no tenemos nada de presión de estas dos cosas, porque todavía no sucedió la reacción. En el equilibrio vamos a tener 1 atmósfera menos una X cantidad de presión. Y acá aparecerá esa X cantidad de presión en yodo 2 y esa X cantidad de presión en hidrógeno 2. Ahora, vamos a reemplazar estas expresiones
dentro de la constante Kp. Lo que vamos a tener es que Kp, que es igual a 54,4, va a ser igual a X, que es la presión de hidrógeno 2, por X, que también es la presión de iodo 2, lo vemos acá, dividido una atmósfera menos X al cuadrado. Bien, despejando esta ecuación vamos a tener que 54,4 es igual a X sobre una atmósfera 1 menos X. Le sacamos las unidades ya que dentro de la constante no se ponen unidades, todo al cuadrado. Y despejando de aquí vamos a obtener que X es igual a 0,88 aproximadamente. Ahora ya sabemos que la presión en el equilibrio de hidrógeno 2, que es igual a la presión en el equilibrio de iodo 2, va a ser igual a 0,88 atmósferas. Y la presión en el equilibrio de iodo de hidrógeno va a ser igual a 1 menos 0,88 atmósferas. Es decir, una atmósfera menos 0,88 atmósferas, es decir, 0,12 atmósferas. Bien, por último, veremos el caso de un equilibrio heterogéneo. Por ejemplo, en el caso en el que el carbono más el oxígeno da dióxido de carbono. El carbono está sólido, el oxígeno está gaseoso y el dióxido de carbono también está gaseoso. En las constantes, los sólidos no los ponemos, porque en realidad a cada uno de los reactivos y productos las ponemos según si son gaseosos en presión o si están en solución en concentraciones, como vimos antes. Los sólidos se los pondría en fracción molar, pero como la fracción molar de un sólido es directamente 1, no se pone. Al igual que los solventes, considerando que las soluciones son muy diluidas. Entonces, en este caso, la constante de equilibrio será la presión del dióxido de carbono dividido la presión del oxígeno directamente. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Chao.